El Tour de Francia 2026 ha dejado de ser una simple exhibición de resistencia física para convertirse en el funeral público de la soberbia europea. Durante más de una década, las grandes estructuras del World Tour, amparadas por el búnker tecnológico del Visma Lease a Bike y la maquinaria financiera inagotable del Red Bull Bora Hansgrohe, gobernaron el pelotón internacional bajo una tiranía científica inquebrantable. Todo estaba programado en sus laboratorios de alta montaña. Cada vatio, cada gramo de glucógeno y cada aceleración se calculaba mediante sofisticados algoritmos informáticos que reducían el factor humano a su mínima expresión. Los ciclistas europeos competían como auténticos robots biológicos convencidos de que sus imperios eran completamente indestructibles. Pero el asfalto de la alta montaña es un juez incorruptible que no entiende presupuestos multimillonarios ni de arrogancia corporativa cuando se enfrenta a la fuerza bruta de la naturaleza. La prensa internacional ha enloquecido por completo en las últimas horas tras la filtración masiva de los datos térmicos y los gráficos de rendimiento extraídos directamente del paddock. Lo que las computadoras europeas revelaron en la intimidad de los hoteles ha desatado un estado de paranoia colectiva y pánico histórico en las estructuras tradicionales. El imperio ha caído, las líneas de código han sido trituradas y el responsable de esta auténtica masacre deportiva tiene nombre y apellido Isaac del Toro. Las zonas mixtas, los centros de prensa en los Alpes y los pasillos de los hoteles de concentración se han transformado en un auténtico hervidero de rumores, miradas desencajadas y confesiones de absoluta impotencia. Los corresponsales de diarios históricos como L'Equipe y la Gazzetta dello Sport no hablan de otra cosa en sus portadas digitales. La superioridad de los capos tradicionales no solo ha sido desafiada, sino completamente humillada por el pedaleo indomable del joven prodigio de Baja California. Lo que verdaderamente mantiene a los directores deportivos del bando europeo sin poder dormir no es una simple derrota en una línea de meta, sino el acceso clandestino a la telemetría secreta del mexicano que circuló por el paddock durante la noche. Los ingenieros de Big Data de las escuadras rivales pasaron la madrugada procesando estos archivos bioquímicos, y las conclusiones en las pantallas encendieron todas las alertas rojas críticas. La ciencia médica y la tecnología del viejo continente se han quedado completamente ciegas ante los límites fisiológicos de un atleta que corre sin cadenas ni restricciones políticas. El núcleo de este pánico generalizado, el dato exacto que ha quebrado la estabilidad psicológica de los líderes consagrados de Europa, se centra en la brutal capacidad de recuperación celular de Isaac del Toro a altitudes extremas, superando con creces los 1000 metros de altura. Según las gráficas de rendimiento filtradas de manera implacable, mientras los capos del Visma y del Red Bull alcanzan su umbral anaeróbico máximo, entrando en una zona de colapso muscular inminente y mostrando oscilaciones pesadas en sus hombros debido a la acumulación de ácido láctico en pendientes superiores al 200% de inclinación, el motor biológico del mexicano opera con una soltura escalofriante. Los datos demuestran que, en los momentos de máxima agonía donde los atletas tradicionales se ahogan buscando oxígeno, Del Toro cuenta con una reserva oculta del 4% de potencia pura intacta. Ver a un debutante asimilar el vacío de la altitud con semejante frescura metabólica, manteniendo un índice de estrés cardíaco ridículamente bajo mientras tritura a los bloques más caros del planeta, ha sembrado una profunda desconfianza en el entorno de la vieja guardia, quienes entienden competir bajo los términos tradicionales contra esta anomalía de la naturaleza es una sentencia de muerte deportiva. La presión mediática y comercial ha alcanzado niveles insoportables, forzando a los directores corporativos a ejecutar reuniones de emergencia urgentes para intentar contener una crisis que sus ordenadores ya no pueden predecir. Las ruedas de prensa se han transformado en tensos campos de batalla psicológicos donde los jefes de filas europeos, habitualmente blindados por discursos diplomáticos ensayados en oficinas de relaciones públicas, se ven obligados a morderse la lengua frente a las cámaras para no evidenciar la profunda fractura interna que sufren sus plantillas. Los patrocinadores globales exigen explicaciones inmediatas ante la devaluación publicitaria de sus estrellas en las transmisiones de televisión en directo. La tiranía de los planes establecidos desde un escritorio ha sido completamente demolida por el instinto salvaje de un fenómeno que ha despertado el terror en el paddock.
Con las estructuras europeas sumidas en la confusión operativa, los científicos deportivos en el absoluto desconcierto y el asfalto alpino dictando un relevo generacional irreversible, la mecha de la insurrección está completamente encendida. Las alarmas están sonando a máxima potencia en Francia y el mundo del ciclismo contiene el aliento ante el avance indomable de Isaac del Toro, listos para presenciar el capítulo definitivo donde el imperio tradicional sea enterrado de forma permanente, la onda de choque provocada por lo que la prensa internacional ya califica como una auténtica escabechina deportiva terminó por destruir el último reducto de estabilidad emocional que quedaba en los búnkeres estratégicos del Visma Lease Bike y del Red Bull Bolbrahansgrohe. Al caer la noche en el hotel de concentración en Francia, las salas de reuniones privadas de las grandes corporaciones ciclistas se transformaron en centros de crisis bajo un estado de sitio técnico absoluto. Directores deportivos, médicos de prestigio internacional y científicos de datos se sentaron frente a las pantallas, con la respiración contenida, obligados a procesar una realidad fisiológica que sus propios sistemas informáticos catalogaban como un error del sistema. Las computadoras predictivas de última generación, que durante años habían asegurado la hegemonía del viejo continente mediante cálculos infalibles, habían sufrido un apagón conceptual irreversible ante el avance del monstruo de Baja California. En el cuartel general del Visma, el ambiente reflejaba una parálisis operativa que rozaba el pánico institucional. La escuadra neerlandesa, célebre en los 5 continentes por llevar la filosofía de las ganancias marginales hasta extremos casi militares, midiendo desde el coeficiente de fricción de la grasa en los rodamientos hasta los mililitros exactos de cetonas exógenas en los batidos de recuperación, se descubrió completamente indefensa. El director de rendimiento ordenó proyectar en la pared tridimensional los gráficos térmicos de los potenciómetros electrónicos recuperados tras el colapso en el puerto. Lo que los ingenieros observaron en los monitores de Big Data fue la confirmación de que el imperio del ciclismo controlado por software estaba siendo ejecutado en directo por televisión abierta. Nuestros líderes no han fallado en sus vatios por kilogramo ni han cometido un error en la curva de hidratación, explicó el jefe de análisis biomecánico, descargando su frustración contra el teclado del terminal. Las métricas demuestran que el bloque europeo ha entregado los números de potencia más altos de toda nuestra base de datos histórica. El problema real, y lo que mantiene a las oficinas en un estado de paranoia generalizada, es que Isaac del Toro ha triturado por completo los umbrales de la normalidad competitiva. Mientras nuestros escaladores estrella necesitan activar procesos inflamatorios masivos para limpiar las fibras musculares tras un demarraje, el organismo del mexicano disipa la fatiga ácida al doble de velocidad en plena pendiente. Intentar seguir su rueda bajo los parámetros científicos tradicionales es una sentencia de colapso físico inmediato para la plantilla. Ante el descalabro de sus modelos matemáticos, la dirección deportiva de los equipos tradicionales tomó una determinación desesperada: suspender temporalmente los manuales de rendimiento ético y activar los mecanismos de la manipulación política dentro del pelotón internacional. Durante la madrugada, se entablaron llamadas telefónicas encriptadas de alta prioridad entre el búnker del Visma y los despachos del Red Bull Bolbrahansgrohe. La escuadra germana, financiada por el gigantesco imperio global de las bebidas energéticas, atravesaba su propia crisis de reputación tras ver cómo sus capos de 1.000 millones de euros eran reducidos a simples juguetes rotos ante el empuje indomable del joven debutante americano. La presión de las oficinas centrales en Alemania era asfixiante, exigiendo medidas drásticas para frenar la pérdida de visibilidad de sus patrocinadores en las transmisiones televisivas mundiales. De esta alianza de conveniencia nacida en la penumbra de los hoteles de montaña surgió un pacto de contingencia táctica brutal para las jornadas venideras, la estrategia del cerco asimétrico. Los directores de la vieja guardia comprendieron que si permitían que Isaac del Toro iniciara el ascenso de los colosos finales con sus depósitos bioquímicos intactos, el Tour de Francia quedaría sentenciado antes del segundo día de descanso. El plan consistía en unificar a sus bloques de rodadores pesados para desatar el caos en los valles intermedios, provocando cortes artificiales y obligando al mexicano a disputar cada posición al milímetro en zonas expuestas al viento lateral.
Querían minar su tranquilidad mental, desgastando su musculatura en terrenos que teóricamente no favorecen a un escalador puro. De manera paralela a esta ofensiva sobre el asfalto, las maquinarias de relaciones públicas de las grandes corporaciones europeas comenzaron a mover sus hilos informativos en los medios impresos más influyentes del viejo continente. Artículos de opinión sugeridos de forma sutil desde los búnkeres de los equipos tradicionales empezaron a circular por las redes, planteando dudas infundadas sobre la regularidad de los datos del joven prodigio con la única intención de forzar controles extraordinarios o desestabilizar concentración de su entorno deportivo. Era una guerra total de censura estratégica, librada tanto en los servidores informáticos como en las salas de redacción de los diarios internacionales. Sin embargo, los burócratas del deporte y los analistas de laboratorio suelen olvidar un principio básico. El ciclismo de leyenda se nutre del valor humano y de la rebeldía frente a la norma establecida, factores que ningún algoritmo de inteligencia artificial puede cuantificar. Mientras los ingenieros rivales se ahogaban en un mar de simulaciones informáticas fallidas y planes de aislamiento político, Isaac del Toro descansaba en su habitación con la absoluta serenidad de los predestinados. El joven ciclista de Baja California sabía perfectamente que cuando la carretera se inclina de forma agónica y la altitud congela las ideas de los directores técnicos, las conspiraciones de escritorio se desvanecen bajo el peso real de las piernas, dejando que sea el instinto salvaje el que dicte la sentencia definitiva sobre el asfalto. Toda la soberbia matemática acumulada en los servidores informáticos de las escuadras tradicionales, las conspiraciones forjadas a altas horas de la madrugada entre los directores del Visma y del Red Bull, y las estrategias de aislamiento político diseñadas en la penumbra de los hoteles se desintegraron por completo bajo el sol implacable de la alta montaña. El pelotón del Tour de Francia avanzaba como una maquinaria tensa y silenciosa hacia las rampas más verticales del coloso alpino de la jornada. Todos los corredores, desde los rodadores veteranos encargados de ejecutar el trabajo sucio hasta los líderes consagrados del viejo continente, sabían perfectamente que el pacto de bloqueo asimétrico estaba a punto de pasar la prueba más cruda, honesta y real que existe en el deporte mundial, la ley de la gravedad sobre el asfalto. Al entrar en las primeras estribaciones del puerto, donde la carretera se estrechaba de forma agónica y el porcentaje de inclinación rompía la barrera del doble dígito, los bloques del Bismalicia Bike y del Red Bull Bora Hansgrohe pusieron en marcha la coreografía militar que sus ingenieros habían programado de antemano. Formaron una línea compacta, agresiva y asfixiante al frente del grupo de favoritos, marcando un ritmo destructor y calculando los vatios al milímetro con el único objetivo de encerrar a Isaac del Toro en una auténtica prisión de uniformes rivales. Los rodadores pesados de la escuadra germana alternaron sus posiciones para cerrar por completo los pasillos de aceleración en las curvas cerradas, obligando al joven ciclista de Baja California a frenar y relanzar su bicicleta de manera constante, buscando desgastar sus reservas de glucógeno mediante microesfuerzos artificiales. Querían destruir su tranquilidad, forzándolo a competir bajo un estado de constante estrés táctico. Sin embargo, la física de la alta montaña es un juez incorruptible que no atiende a las inversiones millonarias de las marcas corporativas ni a los planes de contingencia ideados en los pasillos de un hotel. A falta de 7 kilómetros para coronar la cima, a más de 2.000 metros de altura donde el aire se vuelve escaso y cada bocanada de oxígeno es una victoria biológica, la estrategia del muro humano se volvió de forma despiadada en contra de sus propios creadores. El ritmo infernal impuesto para desgastar al mexicano comenzó a pasarle una factura implacable a las piernas de los ciclistas europeos. Uno a uno, los gregarios de lujo y los escaladores de élite del bando rival empezaron a perder la fluidez mecánica. Sus hombros se balanceaban pesadamente bajo la agonía del esfuerzo extremo, sus miradas se clavaban con desesperación en las pantallas de sus potenciómetros y sus rostros reflejaban el colapso inminente de sus sistemas musculares. Justo detrás de esa muralla de desesperación que se desmoronaba por segundos, manteniendo una distancia calculada con una tranquilidad que rozaba el insulto para los preparadores físicos del viejo continente, avanzaba Isaac del Toro.
El lenguaje corporal del joven prodigio de Baja California confirmaba milímetro a milímetro la peor de las pesadillas que los simuladores de Big Data habían proyectado en las computadoras. Su pedaleo permanecía limpio y circular, su torso se mantenía completamente inmóvil para no desperdiciar energía aerodinámica y su respiración seguía un patrón controlado de total suficiencia aeróbica. Mientras los capos de Europa se ahogaban en su propio ácido láctico en las rampas que superaban el 13% de inclinación, el motor biológico del mexicano opera dentro de su zona de confort, manteniendo esa reserva oculta del 4% de potencia pura intacta, lista para ejecutar la respuesta definitiva a las sazón del pelotón. El momento del colapso táctico de los búnkeres europeos llegó con una contundencia demoledora que cambiaría la historia del Tour para siempre. Viendo que el grupo principal se reducía a un puñado de supervivientes destrozados por la fatiga y que los líderes del Visma y del Red Bull mostraban signos evidentes de debilidad en sus piernas, Del Toro ignoró por completo los códigos de prudencia que la dirección técnica intentaba transmitir de manera histérica a través del pinganillo. El joven mexicano se puso firmemente de pie sobre sus pedales, cambió el desarrollo de su máquina con un chasquido seco que resonó en la montaña y desató una aceleración tan limpia, violentísima y devastadora que dejó completamente petrificados a sus rivales en la carretera. No fue un ataque progresivo basado en la gestión de vatios, fue un latigazo salvaje de fuerza pura que rompió el bloqueo asimétrico en cuestión de segundos, abriendo una brecha insalvable en el asfalto alpino. Los coches de asistencia de las escuadras tradicionales de Europa entraron en un estado de pánico absoluto al ver las transmisiones de televisión en directo dentro de los habitáculos. Los directores deportivos intentaron gritar instrucciones desesperadas por la radio para organizar una persecución colectiva entre los restos del pelotón, pero las piernas de los atletas del viejo continente simplemente ya no respondían a los comandos de la mente. La exhibición de Isaac del Toro en los kilómetros finales de la etapa reina se transformó en una demolición monologada de los manuales científicos del viejo continente. Cruzar la línea de meta en solitario, coronando el coloso alpino rodeado por el delirio y la marea de aficionados en estado de shock, no significó únicamente una victoria histórica en Francia. Fue el día en que las alianzas clandestinas y los muros de datos saltaron por los aires, dejando claro al mundo entero que la paranoia de los capos europeos estaba plenamente justificada. Detener al fenómeno de Baja California era, tal como temían en secreto, una tarea absolutamente imposible. La carnicería deportiva ejecutada por Isaac del Toro en las cumbres más imponentes de Francia no tardó en traspasar los límites del asfalto alpino para transformarse en un terremoto mediático que sacudió las estructuras corporativas del ciclismo internacional en cuestión de minutos. En la era moderna del World Tour, cuando una estrategia de bloqueo militar de 1.000 millones de euros diseñada por las mentes más brillantes de Europa es destrozada con semejante violencia en televisión en directo, el impacto destruye el valor de mercado de los patrocinadores globales de manera fulminante. Las luces de los autobuses del Visma y del Red Bull permanecieron encendidas hasta la madrugada, convertidas en improvisados despachos de crisis donde se exigían explicaciones inmediatas ante una debacle publicitaria de proporciones catastróficas. El director principal del Visma Lease Bike tuvo que afrontar una de las ruedas de prensa más amargas, tensas y humillantes de toda su trayectoria profesional, rodeado por una nube de corresponsales internacionales que exigían respuestas contundentes ante el fracaso absoluto de su tan laureada filosofía de las ganancias marginales. Con el rostro completamente desencajado por el cansancio físico y una expresión de total desarmamento táctico, el preparador neerlandés no tuvo más remedio que capitular ante los micrófonos de la prensa especializada. Hemos construido la estructura más avanzada del planeta basada en el control predictivo de datos y la monitorización de vatios, confesó con amargura visible ante los enviados del equipo. Nuestros líderes de filas cumplieron con precisión milimétrica los números exigidos por el software para ganar la etapa de hoy. El problema es que Isaac del Toro no es una máquina de laboratorio que se pueda predecir con un algoritmo informático. Su motor biológico opera fuera de los márgenes normales de la ciencia deportiva. Intentar responder a sus aceleraciones salvajes en la alta montaña es,
En este momento, destruir la salud muscular de nuestros propios ciclistas. Al mismo tiempo, en el búnker logístico del Red Bull Bora Hansgrohe, la atmósfera interna reflejaba una furia corporativa difícil de contener. Los altos ejecutivos de la multinacional de las bebidas energéticas, acostumbrados a dominar de forma dictatorial cualquier disciplina deportiva mediante presupuestos infinitos y agresivas campañas de marketing institucional, no lograban asimilar como un pacto clandestino masivo y el sacrificio de sus mejores rodadores pesados habían sido reducidos a escombros por el instinto de un solo corredor. Las comunicaciones telefónicas con la sede central en Alemania se mantuvieron calientes durante horas, con los patrocinadores exigiendo una reestructuración inmediata de los planes de carrera ante la alarmante devaluación comercial de sus estrellas consagradas, quienes habían quedado completamente desdibujadas y retratadas ante los ojos del mundo entero. La prensa internacional, lejos de calmar la histeria colectiva, echó más leña al fuego con titulares implacables que daban por sepultada de forma definitiva la era del ciclismo robótico controlado desde un escritorio de oficina. Las portadas digitales de los diarios de referencia en el viejo continente abrieron con detallados análisis biomecánicos y gráficos interactivos que utilizaban los retazos de la telemetría filtrada para certificar que las viejas alianzas de la Guardia tradicional habían quedado totalmente obsoletas ante la irrupción de una fuerza natural indomable. Con los inversores exigiendo cabezas en los departamentos de rendimiento técnico, los científicos de Big Data sumidos en la más absoluta confusión conceptual y los capos europeos asumiendo en un silencio sepulcral que carecían de las herramientas humanas para contener al fenómeno de Baja California, el Tour de Francia encaraba sus jornadas decisivas. El veredicto de la carretera había sido destructivo, las ascensiones de la penumbra habían sido pulverizadas, y el pelotón internacional se preparaba para presenciar un cierre histórico donde ya no quedaba el más mínimo resquicio para las excusas corporativas. El cierre definitivo de la gran batalla en el Tour de Francia ya no pertenecía a los estrategas de las oficinas corporativas ni a los analistas informáticos que pretendían encadenar el destino del pelotón a través de un frío simulador de rendimiento. La última línea de meta se transformó en la apoteosis pública de una realidad incontestable que la prensa europea terminó por aceptar con una mezcla de absoluto asombro y profunda capitulación táctica. El viejo orden del World Tour, dominado por la dictadura de las máquinas y el control matemático de los vatios, había sido completamente desmantelado por la masacre deportiva ejecutada en la alta montaña. Al hacer la entrada triunfal en el circuito de clausura, el lenguaje corporal dentro de las estructuras del Visma y del Red Bull reflejaba un estado de total rendición institucional. Los directores deportivos, que semanas atrás confiaban ciegamente en que sus sofisticados modelos predictivos bastarían para neutralizar cualquier ataque, observaban en silencio desde los coches de asistencia cómo sus servidores y alianzas clandestinas habían quedado inservibles ante la fuerza natural de un solo hombre. Los científicos de rendimiento se vieron obligados a cerrar definitivamente sus ordenadores, asimilando que la mística, el coraje y el instinto salvaje de un atleta superdotado no se pueden hackear ni contener mediante líneas de código informático. Para las escuadras tradicionales de Europa, el podio final no significó únicamente el cierre de 3 semanas de agonía competitiva, sino la firma oficial de un cambio de era irreversible que ha reconfigurado el mapa del deporte mundial. Sus ciclistas estrella, protegidos por presupuestos de 1.000 millones y blindados por la ciencia médica del viejo continente, tuvieron que aceptar un papel secundario ante el pedaleo indomable del joven de Baja California. El pánico inicial que había provocado la filtración masiva de su telemetría secreta se había transformado en un respeto absoluto. La vieja guardia entendió que competir bajo las viejas reglas de control contra este fenómeno biológico era una sentencia de muerte deportiva. Con el trofeo de campeón brillando bajo el cielo internacional y los diarios deportivos consagrándolo como el monarca indiscutible de una nueva generación dorada, Isaac del Toro demostró al planeta entero que la pureza del ciclismo siempre pertenecerá a los valientes que se niegan a competir, encadenados a una pantalla digital. El muro humano fue triturado, la soberbia de los algoritmos predictivos cayó de rodillas sobre el asfalto y un nuevo amanecer revolucionario, guiado
por el motor indomable y el latigazo salvaje del prodigio de Baja California, ha comenzado oficialmente para escribir las páginas más brillantes, libres y humanas de la historia del ciclismo moderno.